están ahí, otras son situaciones que no se esperan. Incluso me sorprendió hablando de HIV, bueno, iba a tomar nota, pero bueno, no se explayó, vamos a ver la próxima clase. No, bueno, es un gusto estar aquí, tengo muchos temas para ver con ustedes. Son 3 martes que voy a estar. Hoy vamos a tratar de ver al menos algo de infecciones inmunocomprometidas, fiebre de origen desconocido y endocarditis. Si nos queda tiempo, vemos algo de infecciones en marcapasos, un poquito. La vez que viene es a hablar de las neumonías interhospitalarias, de meningitis, y no sé si nos dejará el tiempo para hablar de infección de piel y partes blancas, y porque se modificaron las guías recientemente, y si nos queda tiempo y osteoarticulares, algunas premisas básicas. Y vamos a hablar de infecciones virales. Acá hay, perdón, ¿se olvidó los anteojos alguien? No. No sé si... Del autor. Bueno, el siguiente martes. Bueno, vamos a ver. Esperen un segundito, les pido disculpas. Bueno, fiebre de origen desconocido. Vamos a tratar de ver las 3 clases con la mayor velocidad posible, dentro de lo razonable. Son muy básicas, no voy a entrar en detalles, muy puntuales, porque lo que me interesa es que las pensemos, que estemos atentos y consideremos estas situaciones, como la fiebre de origen desconocido. ¿Qué es? O síndrome febril prolongado, le decimos muchas veces. Este término se empezó a utilizar no hace tanto, en la década del 60, por estos autores, y constituyen un desafío realmente para todos nosotros los que somos clínicos. Cuando viene el paciente, bueno, hace 3 semanas que estoy con fiebre, bueno, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Las principales causas son estas, todos lo sabemos, no digo nada nuevo. Infecciones, enfermedades oncológicas y enfermedades inflamatorias crónicas. Ahí está el gran desafío. ¿Cómo se evoluciona a lo largo del tiempo? En algunos países, como los países de África o países en menor, que están más abajo en el ranking de la economía, siguen predominando las enfermedades infecciosas. Pero en otros países, en los últimos años se ha visto una disminución de las enfermedades infecciosas y las enfermedades malignas como causa de fiebre de origen desconocido. Y predominan las enfermedades inflamatorias y aquellas fiebres que no terminan de ser diagnosticadas. Ese es el primer concepto que quería decirles. Siguen siendo las infecciosas. Nuestro país está un poco en el medio y tenemos causas infecciosas, y las enfermedades inflamatorias paulatinamente van ganando un lugar. Bueno, esta es un poco la descripción, como estos autores que yo les mencionaba. En el año 61, Peter Thorp presentó este trabajo. Posteriormente otros autores las han ido modificando, las dividieron en clásica, nosocomial, neutropénica y asociada al virus del HIV, cambiaron los enfoques, pero es lo que más o menos la pregunta nos las hacemos todos permanentemente. En el año 97 se hizo esta publicación que un poco reafirmó lo que nos planteamos siempre: la importancia de la anamnesis, la importancia del examen físico completo que tenemos que hacer a nuestros pacientes y la información del laboratorio amplia. Ya después vamos a volver sobre esto. Posteriormente se incorporaron nuevas metodologías diagnósticas que nos van a ayudar a avanzar en la identificación, pero vamos a ir viéndolas de poquito en el curso de la clase. La epidemiología es básico, por supuesto, el grupo de edad, la etiología, la geografía, el estado inmunológico del paciente, todo la exposición ambiental, viajes que haya tenido, aún dentro del país, no necesita irse a Medio Oriente para poder
de cambiar la situación clínica. No hay estudios fáciles, estudios sencillos, son todos desafíos y nos obliga a estar muy atentos y dependientes de la situación de cada paciente. Distintos estudios epidemiológicos han mostrado diferentes realidades. Este es un estudio realizado en África y Asia que mostró un importante predominio de causas neoplásicas, causas colágenas, y casi un 20% no pudieron diagnosticarlas. Otro trabajo mostró que los no infecciosos tuvieron una prevalencia del 20%, las no diagnosticadas también en 20%, y quedó un 15% para el cáncer. Y fíjense este estudio multicéntrico que mostró que según la etiología, según la geografía, mejor dicho, del paciente, vamos a tener diferentes causas. En algunos van a predominar las infecciosas, en otros van a predominar las inflamatorias. Así que tenemos que estar muy atentos, pero no hay mucha bibliografía al respecto. Por supuesto, la fisiopatología depende de los distintos marcadores inflamatorios que se liberen, la TLR4, el factor de necrosis tumoral, que van a tener actividad a nivel del sistema nervioso central. Eso es importante, no nos va a cambiar esto, pero es un dato para tener en cuenta y que podamos considerar. Fundamentalmente las etiologías, como dijimos, infecciosas, neoplásicas, inflamatorias y otro grupo que podemos decir en miscelánea. ¿Cuáles serían para ustedes, está de detalle escrito, pero cuáles serían para ustedes las causas infecciosas más frecuentes? ¿Qué me dirían? ¿Con qué se encuentran ustedes en la práctica cotidiana? No escucho. Uno que cante, que lleve la voz cantante. Neumonía no es causa tanto de fiebre de origen desconocido, porque en general tuberculosis. Creo que en nuestro país la tuberculosis, en sus distintas formas, lleva un rol importante. La endocarditis a veces no es fácil, es causa hasta que la pensamos, la estudiamos, la demostramos, nos puede pasar un tiempo. Los que tienen alguna posibilidad de atender pacientes con más epidemiología vinculada con el campo, la brucelosis es una causa muy frecuente de fiebre de origen desconocido. Las infecciones intraabdominales, muchas veces los abscesos de psoas, abscesos hepáticos, no siempre las tenemos, las podemos diagnosticar inmediatamente. Entre las neoplásicas ahí vemos fundamentalmente las hematológicas, ¿no? Los linfomas. Después todos los cánceres, los abdominales, los renales pueden ser causa, pero fundamentalmente las hematológicas y los linfomas. Por supuesto, las infecciones inflamatorias cada vez más nos desafían, por lo menos a mí que soy infectólogo y las conozco menos, pero son una verdadera causa que tenemos que tener en cuenta. Y por supuesto, las afecciones derivadas de cuestiones farmacológicas, de drogas, el tromboembolismo pulmonar, el hipertiroidismo. No tengo yo presente haber visto pacientes cuya causa finalmente fue el hipertiroidismo, pero es una situación que no puede suceder. Es importante entonces que tengamos en cuenta un protocolo diagnóstico. Cuando viene ese paciente con fiebre, generalmente le puede ver a varios médicos, no siempre somos los primeros, ha visto 2 o 3 médicos, y tenemos que tener en cuenta estos 3 factores, ¿no? ¿Cuál es su historia clínica? ¿Qué encontramos en el examen físico? ¿Y qué pasa en el laboratorio? Desde ya, la historia clínica es fundamental. Tenemos que ver si el paciente tiene algún antecedente patológico, familiar. Ahora nos agregaron estas causas genéticas, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los viajes? Nosotros, viajeros, no son los que van al África a safaris, somos todos. Si yo voy a ver a un familiar en Santa Fe, soy un viajero, o a un congreso en Tucumán, soy un viajero. Entramos en el viajero, somos todos los que nos trasladamos de nuestro origen habitual. ¿Qué pasa si yo me voy al área de Chascomús, acá nomás? Y bueno, últimamente hemos visto causas de pacientes con hantavirus en Chascomús.
y hablo de menos de 100 kilómetros de la capital. O sea que cómo tener en cuenta esa situación de los viajes. Actividad sexual de la persona, preferencias sexuales, cambios en su dieta, mascotas. Las mascotas pueden asociarse a situaciones de contagio de enfermedad. Así que todo esto lo tenemos que tener en cuenta. Lo que vamos a viajar, todo eso, esa historia clínica obliga a que estemos un rato largo charlando con el paciente que tiene esta patología. No existe el que lo descubre en 2 días. Les cuento, me acuerdo de un paciente, no me acuerdo ahora el año, pero 16, 17, que fue la epidemia de dengue. ¿Se acuerdan que empezábamos a ver dengue? Y yo estaba viendo 18.000 dengues en el consultorio, dengue, todos eran dengue. Y viene una pareja, un matrimonio joven, y yo sí, dengue seguro. Y bueno, y charlando, después tengo un amiguecito, empezando, y tenían adenopatía los dos, que no coincide con el dengue, y charlando, habían comido un choripán ahí en la Costanera, unos 10, 15 días antes, se contagió una toxoplasmosis. Raro, yo nunca había visto, pero los dos con toxoplasmosis. Y bueno, surgió del interrogatorio del choripán de la Costanera, ya Vicente López. Y no eran dengue finalmente. De entrada le pedí la serología para dengue, pero cuando vino este dato, y efectivamente se demostró finalmente el nuevo toxoplasmosis. Otra causa que no es habitual. Uno piensa en la toxo en los pacientes inmunosuprimidos, como vamos a ver. Obvio, un paciente HIV, claro, un paciente trasplantado de médula ósea, pero un paciente inmunocompetente, bueno, había ingerido carne mal cocida y se había contagiado. Bueno, por supuesto el examen físico tenemos que explorar bien adenopatías, hepato pleno, lesiones cutáneas, focos dentarios, senos paranasales, la ocultación cardíaca para pensar en endocarditis, el sistema linfático, ver si no tiene patología a nivel rectal. Más de una vez no surge inicialmente del interrogatorio, pero para eso una persona que pueda tener hábitos sexuales que lo lleven a contagios por vía anal, abscesos, etcétera, etcétera. Bueno, todo lo que podamos contemplar en el examen físico tenemos que hacerlo. Y resalto las hepatomegalías y el hepato pleno, pero no es lo único. Bueno, es importante también en ese interrogatorio los patrones de fiebre. Hay fiebre vespertina con sudoración nocturna, el clásico de la tuberculosis. Fiebre que no tienen un patrón definido. Hay otras que tienen un patrón de joroba de camello, algunos que tienen 2 picos febriles, y cada uno va a tener alguna orientación, alguna orientación en el diagnóstico. Bueno, y pasamos a los estudios complementarios. Lo básico, obviamente, el hemograma, hepatograma, etcétera, etcétera, eritro, proteína C reactiva, procalcitonina, son los que se van a ir imponiendo. Placa de tórax, por supuesto. Avanzando un poquito más, no sé si está acá, la ecografía abdominal. Muchas veces encontramos anomalías en la simple ecografía, que nos puede empezar a orientar, sea por adenomegalias, hepato pleno, quistes, abscesos hepáticos, absceso plénico. Mencioné la PCR y la eritrosedimentación, que son marcadores sumamente inespecíficos, pero que son muy útiles. La PCR es la primera en aumentar y la primera en disminuir una vez que el proceso se resuelve. La eritro es un poquito más tardía, pero tener en cuenta eso y tener en cuenta los biomarcadores como la proteína, la procalcitonina. Un estudio demostró, acá lo señalo, que la procalcitonina fue más útil que la PCR en cuanto a la posibilidad de diferenciar la causa del síndrome de fiebre prolongada. Así que podría ser incluso
básicamente para detectar etiología bacteriana. La procalcitonina se asocia más con etiología bacteriana, así que tenerlo en cuenta. Entonces ya tenemos el examen, el interrogatorio amplio, el examen físico y los biomarcadores. Los marcadores tumorales, que a veces no, como infectólogo no los manejo totalmente, pero me permiten orientar cuando uno tiene esa duda diagnóstica, y un marcador tumoral. Después visitará al oncólogo, visitará al especialista que achicará la duda, pero todos esos marcadores cada vez con mayor frecuencia nos pueden ayudar en el diagnóstico. En los últimos años los métodos moleculares se han ido imponiendo, todos aquellos métodos metagenómicos que hoy día tenemos en paneles que permiten la PCR, y no siempre tenemos acceso, pero muchas veces pueden ser de utilidad. Y por supuesto las técnicas por imágenes, hablamos de la ecografía, pero la tomografía y la resonancia más de una vez nos ayudan, ambas con contraste pueden ser de utilidad. Y en los últimos años se han impuesto nuevos estudios como el PET. El PET es uno de las estudios que más puede ayudarnos en situaciones de duda, buscando focos de actividad metabólica dentro de los diferentes tejidos. Y hoy día forma parte del protocolo, cuando, no como primera instancia, pero cuando uno no puede inmediatamente establecer diagnóstico, tener en cuenta esto. Y por supuesto los estudios invasivos, desde la fibrocolonoscopía, las endoscopías respiratorias, las biopsias con el estudio de anatomía patológica, también deben ser tenidos en cuenta. Y este es otro trabajo que estuve revisando, y demostró que la presencia de un protocolo estructurado en el análisis de estos pacientes con fiebre de origen desconocido fue un elemento que permitió una mayor precisión diagnóstica con valores clínicamente, estadísticamente significativos. Así que el tener en la institución, o cada uno en su particular, un protocolo estructurado favoreció el diagnóstico. Bueno, esto rápidamente fue un rápido pantallazo, pues son muchos los temas, y quería demostrar que el abordaje de la fiebre de origen desconocido representa un desafío todavía. Los métodos diagnósticos tradicionales no han mostrado una mejora significativa en la precisión del diagnóstico. El diagrama de flujo de diagnóstico y del tratamiento de los pacientes con fiebre de origen desconocido es una herramienta clínica integral que optimiza el diagnóstico etiológico, el proceso diagnóstico. Ese algoritmo nos va a guiar a todos los profesionales. El PET ha sido una herramienta de gran valor en los últimos años, y desde una perspectiva del costo-beneficio, el uso del PET puede ser una técnica así que, si bien es costosa, permite ahorrar tiempo tanto de estudio como de hospitalización. Así que, y los estudios genéticos y metagenómicos que tenemos que considerar. Así que creo que nada más en este tema. Así que si no hay alguna pregunta, estoy a disposición. No, pasó el cursor y la metió. Bueno, bien, vamos bien. Las infecciones en el paciente inmunocomprometido son otro desafío enorme que tenemos. Muchas veces son situaciones en las cuales la vida del paciente está en juego. Son pacientes que no van a tener una capacidad de defenderse de procesos infecciosos. Así que vamos a hablar de cuáles son las más frecuentes, cuál es el manejo de las infecciones respiratorias, que son las más comunes, cómo manejamos al paciente neutropénico febril, que es el otro gran desafío, y cómo las prevenimos si es que cabe la posibilidad. Bueno, vamos a hablar de cuáles son las más frecuentes. Lo primero que tenemos que saber es cuál es el nivel de inmunosupresión del paciente. Hay pacientes que tienen un nivel de inmunosupresión, pero que no es tan tremendo, como son aquellos pacientes HIV que tienen menos de 500 CD4. En la práctica yo diría que menos de 300
porque cada vez no es lo mismo, siempre lo uso con mis pacientes, no es lo mismo un paciente VIH con 300 CD4 con tratamiento que uno con 300 CD4 sin tratamiento. No solo la cantidad de las células de los CD4, sino la calidad se modifica con el tratamiento. Así que bueno, dijimos paciente HIV con un bajo nivel de CD4, la terapia con prednisona, o un equivalente por menos de 14 días y menos de 20 miligramos. ¿Cuál es la dosis de corticoides? 20 miligramos, la que nos pone en alerta. Hasta 20, uno más o menos no es tan tremendo, y más de 14 días. Es tiempo dependiente la inmunosupresión generada por el corticoide. La terapia con metotrexate semanal, menor a estas dosis o acetopina, me generan toda una situación de inmunosupresión, pero que no es de las más tremendas. Las que sí nos tienen que preocupar, la inmunodeficiencia combinada severa, las quimioterapias por cáncer, los primeros 2 meses de un trasplante de órganos sólidos, la infección por HIV con muy bajo nivel de CD4, aunque todavía no comenzó el tratamiento, las terapias con corticoides más prolongadas que lo que dijimos antes, más de 14 días, con más de 20 miligramos, los que reciben inmunomoduladores, es el gran capítulo que se incorporó en los últimos años, y por supuesto los pacientes con trasplante de células hematopoyéticas, y dependiendo también del tipo de trasplante, los alogénicos son más inmunodepresores que los autologos, y del tipo de donante y del origen de las células hematopoyéticas, de la presencia o no de enfermedad de injerto contra huésped. Esas son las situaciones. O sea, este último grupo, las que están abajo, son las que más nos van a preocupar. Bueno, ¿qué infecciones vamos a ver? Y depende. No hay una única, y depende del tipo de paciente del cual estemos hablando. Si es un paciente con déficit de las células T, si es un paciente con déficit de los linfocitos de tipo B, o si es un paciente con déficit de neutrófilos y macrófagos. El primero de los casos, aquellos pacientes que tienen déficit de linfocito T, como vemos ahí en la mayoría de los ejemplos, tratando de órganos sólidos, corticoides, leucemias agudas, quimioterapia, agentes biológicos, linfomas y HIV, van a tener predominio de neumonía por neumocitis giroveti, llamada así hace varios años, de criptococo, micobacterias y toxoplasmosis. Tener en cuenta eso. Los aquellos que tienen déficit en los linfocitos B, como son los esplenectomizados o pacientes aplénicos, los que tienen déficit de complemento o inmunodeficiencia como un variable, o que utilizan agentes biológicos, o que tienen mielomas o leucemias linfocíticas crónicas, van a tener más predominio de gérmenes capsulados como el neumococo, Haemophilus o Neisseria. Tener en cuenta eso. Y aquellos que tienen déficit de neutrófilos, como los trasplantados de órganos sólidos, los que reciben corticoides, los neutropénicos, los síndromes mielodisplásicos, leucemia mieloide aguda, trasplante de células hematopoyéticas, van a tener virus sistémicos, aspergilosis, mucormicosis, micobacterias, nocardia y toxoplasmosis. Vamos a hablar, mientras preparaba la clase, me pareció que lo más ilustrativo es pasar a hablar de las infecciones respiratorias, que son las que más podemos ver en la práctica. El espectro es muy variado del tipo de infiltrado, del tipo de presentación clínica que puede presentar. Va a depender de si la presentación clínica es aguda, subaguda o crónica. Si es aguda, seguramente van a ser especialmente bacterias capsuladas, como el neumococo o bacterias gram negativos, citomegalovirus. La subaguda, más frecuentemente citomegalovirus, hongos como aspergillus o mucormicosis. Y las crónicas, y neumonía por reumocitis, y las crónicas son más posibles que nos generen infecciones por bacterias de lento crecimiento, como la nocardia, o micobacterias tuberculosis. También va a depender del tipo de microorganismo. No todos van a estar igualmente
afectados. Algunos van a estar presentes cuando hay una infección que genere una disminución en la producción de anticuerpos, y ahí va a cambiar, va a ser por ahí seguramente estreptococo o hemófilus. En depresión de la inmunidad celular vamos a tener más frecuente neumonía por neumocitis, toxoplasma, hongos, micobacterias, y así sucesivamente según cuál es el déficit inmunológico. El momento en que se produce, si es en el primer mes de un trasplante, probablemente también van a predominar las bacterias, legionela, gram negativos, aspergillus, y entre 1 y 6 meses micobacterias o neumocitis, hongos como Candida mucormicosis o aspergillus, y otros agentes como los citomegalovirus o herpes simple. Y cuando es más alejado del trasplante, más frecuentemente tendremos que tener en cuenta neumohemófilos o bacilos gram negativos. Y el agente etiológico va a variar también según el tipo de infiltrado que se presente. Esta foto me encantó cuando la vi y muestra cómo puede cambiar la patología según el origen de la patología, según el infiltrado radiológico. Como vamos a tener lesiones nodulares, lesiones micronodulares, lesiones de vidrio esmerilado, lesiones pleurales o de función pleural, consolidación, y nódulos o excavaciones o cavitaciones. Todo eso va a degenerar distintas etiologías, distintas posibilidades. Así que tengamos en cuenta eso, porque no todos, si bien la radiología o la tomografía en este caso, no siempre va a ser orientadora, no siempre va a ser definitoria, pero sí nos puede ayudar. Este es un estudio en el cual tuvimos la suerte de participar como causa de neumonía en un día determinado en distintos países del mundo. Incorporamos al final 3.700 pacientes, y salvo en el caso de la Pseudomonas no se vieron diferencias entre pacientes inmunocomprometidos y pacientes inmunocompetentes. Por supuesto, la Pseudomonas tiene muchos factores de riesgo, EPOC, traqueostomía, etcétera, etcétera. Pero cuando eran pacientes con tumores hematológicos o pacientes con HIV, predominaron los hongos, a diferenciarse del abordaje en el paciente inmunocompetente. Particularmente si es un paciente grave y lo tenemos en terapia intensiva, vamos a utilizar ampicilina sulbactam asociado con macrólidos. Veremos si estamos en fase de circulación de influenza, si tenemos que agregarle drogas para influenza, o sea, oseltamivir. Veremos si tenemos que considerar si tiene factores de riesgo para pensar en Pseudomonas o factores de riesgo para pensar en estáfilo, lesiones cavitadas, bilaterales, o EPOC, o recidivas de enfermedades pulmonares crónicas o fibrosis quística, y una duración que no va a variar con respecto a la neumonía en el paciente inmunocompetente, entre 5 y 7 días en los pacientes ambulatorios y 7 días o más en los pacientes que tengan que internarse. La tuberculosis en los pacientes inmunocomprometidos va a depender del grado y el tipo de la inmunosupresión. En cuanto al diagnóstico, el tratamiento no va a variar, va a ser el mismo que vamos a utilizar en el paciente inmunocompetente. Vamos a tener especial atención en los trasplantados de órganos sólidos, en los trasplantados de células hematopoyéticos, en los pacientes que reciben corticoides en las dosis que mencionábamos antes, o en los pacientes que reciben terapias biológicas. Lo que sí es importante, que en la tuberculosis es muy raro, tenemos que tener una fuerte certeza clínica, grado de certeza clínica para iniciar el tratamiento empírico. En general, tratamos de obtener el rescate microbiológico que sea en el directo. No está muy recomendado el uso empírico de drogas antituberculosas. Tuberculosis, bien. Virus respiratorios. Bueno, los virus siempre van a estar
presentes, desde la influenza o hasta otros virus, como el virus sincicial respiratorio, adenovirus, etcétera, etcétera. Y tenemos que tenerlos bien presentes cuando tenemos un paciente inmunocomprometido con neumonía. Yo mencioné el paciente que me tocaba en una época de circulación de virus de influenza. Obviamente lo tengo que tener en cuenta, pero puede presentarse en cualquier época. Hoy día tenemos una gran ventaja, que son los paneles diagnósticos, los paneles de tipo multiplex, que nos permiten el diagnóstico de una gran variedad, una amplia variedad de virus. Podemos diagnosticar sincicial respiratoria, parainfluenza, adenovirus, rinovirus, en distintas situaciones, en leucemia, linfoma, trasplantados de pulmón o de médula ósea, y eso es una gran ayuda, hemos visto que en los últimos años hay mucho más diagnóstico de neumonía virales de lo que había. Antes decíamos, eres un virus y listo. Ahora no nos va a modificar mucho porque el tratamiento no siempre es posible, pero sí nos va a permitir ser un poco más racionales en el uso de los antibióticos. Nosotros siempre les ponemos antibióticos, sí, claro, máxime si son pacientes graves, pero si el rescate microbiológico me orienta hacia la presencia de un virus, tal vez pueda ser más limitado en el uso de los antibióticos. Bueno, las imágenes, tanto tomográficas como radiográficas, no son de utilidad porque todos tienen mucha similitud en la presentación, así que eso no nos va a ayudar. Sí, especial atención al citomegalovirus en trasplantes de órganos sólidos, en trasplantes de células hematopoyéticas, que son realmente frecuentes, que pueden depender del trasplantado de órganos sólidos, de una reactivación del citomegalovirus que tenga el receptor, o de una nueva infección producto de la inmunosupresión a la que es sometido el paciente en el trasplante de células hematopoyéticas. Es rara la presencia del citomegalovirus por presencia en el órgano trasplantado, pero también puede ser posible. Por supuesto, la influenza no debe ser olvidada. La influenza en algunos tipos de pacientes con enfermedades respiratorias, cardíacas o inmunodeficiencias, ya sea congénitas o adquiridas, o oncohematológicos o trasplantados, va a tener mayor probabilidad de adquirir formas graves y de presentar compromiso de mayor complejidad. Como lo tratamos, el único que tiene tratamiento hasta el momento es la influenza, no lo puse, pero el COVID es otro microorganismo que tenemos que tener en cuenta. Decía, el tratamiento con oseltamivir, preferentemente dentro de las primeras 48 o 72 horas de iniciado el cuadro. Se discutió en muchos trabajos, se han publicado sobre la eficacia o la verdadera utilidad de los oseltamivir, pero por el momento sigue siendo recomendado. Y lo otro que les mencionaba del COVID, SARS-CoV-2, que si bien cada vez lo vemos menos, cada vez lo testeamos menos, sigue existiendo, sigue circulando, y en los pacientes inmunocomprometidos puede ser una amenaza. Más que nada porque hay un tratamiento eficaz. Así que yo, si lo voy a estudiar, tocilizumab puede ser de utilidad para el tratamiento de estos pacientes. Bueno, por supuesto, las neumonías micóticas tenemos que tener en cuenta la posibilidad de aspergilosis o mucorales en los pacientes inmunocomprometidos, la aspergilosis pulmonar con el famoso signo del halo que todos vemos, particularmente aquellos centros que trabajan con pacientes trasplantados o pacientes inmunosuprimidos, la posibilidad de hacer el diagnóstico lo antes que podamos para instaurar el tratamiento empírico, sea con la detección de galactomananos o con PCR para aspergilosis, porque el diagnóstico precoz y el tratamiento precoz se asocia con mortalidad. Así que el tratamiento presuntivo, digamos, ¿no?
treatment cuando yo tengo la sospecha y aunque no lo haya demostrado poder tratarlo, ya sea con, como decía, con anfotericina B liposomal o con voriconazol, que sería otra de las alternativas que se utilizan para el aspergilos. El mucormicosis, los mucorales en pacientes que producen, ahora no sé si han visto, con importantes lesiones a nivel de los senos paranasales, particularmente en pacientes muy inmunocomprometidos. La presencia de neumocistis girovecii nunca debe ser olvidada. Todos los asociamos con el virus del VIH y ahí lo empezamos a conocer más, si bien ya era un virus conocido de antes, pero con el VIH empezó a tener mayor importancia. Sin embargo, estudios más recientes han mostrado, ven aquí en el gráfico, cómo con el correr de los años la frecuencia de neumonía por neumocitis girovecii asociada a VIH va en descenso y va en aumento la neumonía por neumocitis en pacientes sometidos a tratamientos biológicos, tratamientos de inmunosupresores o trasplantados. Había un estudio del Hospital Italiano de Buenos Aires que también mostraba lo mismo. Y ¿cómo lo diagnosticamos? Neumonía con infiltrado intersticial, de comienzo subagudo, con tos seca, de una evolución, como decía, subaguda. El diagnóstico sigue siendo por el momento el lavado broncoalveolar con la detección del hongo y el tratamiento sigue siendo con trimetroprima sulfametoxazol. La segunda alternativa es pentamidina y todavía no hay otras alternativas demostradas para el tratamiento, aunque las equinocandinas pueden ser, han sido demostrado utilidad en algunos reportes de casos. Bueno, entonces pensar en neumocitis en esas situaciones de infiltrado intersticial bilateral y difuso, aspergilosis en pacientes con cáncer y quimioterapia con neutropenia severa y prolongada, y un patrón radiológico nodular, si podemos hacer el signo del halo o encontrar el signo del halo mejor, y los pacientes con mucorales en cáncer y quimioterapia con neutropenia severa y prolongada y un patrón radiológico nodular y signo del halo reverso. Voy muy rápido. Me preocupa que voy en el afán de terminar. Bueno, estrongiloides. El estrongiloides es un parásito y no siempre lo tenemos en cuenta y a veces produce patología pulmonar en los pacientes inmunocomprometidos. Yo he visto algunos en HIV, la hiperinfestación, ¿no? El ciclo que tiene el parásito lo lleva a buscar a través de sangre a encontrar localizaciones pulmonares y es importante tenerlo en cuenta y muchas veces el diagnóstico se hace cuando uno busca otras cosas y encuentra en el estudio de la secreción respiratoria, mayormente el lavado broncoalveolar, la importante localización de parásitos a nivel pulmonar. No es tan tenida en cuenta, pero sí tenemos que considerarla. Se trata con drogas antiparasitarias y podemos verlo en pacientes tratados con corticoides, metotrexate, con distintos agentes biológicos y en los pacientes con tumores hematológicos, con trasplantes de médula ósea y en los pacientes con HIV. Por supuesto, muy inmunocomprometidos, ¿no? Y la toxoplasmosis. La toxoplasmosis, si bien las asociamos también más con localización neurológica, el paciente con mucho compromiso de las células, de la inmunidad mediada por células, pueden encontrarse con una causa vinculada con la toxoplasmosis. Vuelvo a decir, es poco frecuente, pero es una de las alternativas que tenemos que tener en cuenta. Bueno, llegamos a esta situación que a veces se nos plantean los pacientes inmunocomprometidos, que es el paciente neutropénico febril. El paciente neutropénico febril, ¿cómo lo definimos? Es aquel paciente que tenga menos de 500 neutrófilos o menos de 1000, pero con predicción de que puede ir en descenso. Se define la neutropenia profunda, aquella con menos de 100 polimorfonucleares, y la prolongada cuando tenemos más de 7 días de evolución. La fiebre es un solo registro mayor de 38, no se define fiebre en el paciente inmunocomprometido. O sea, lo rotulamos como paciente neutropénico febril. Y aunque no llegue a 38, pero que tenga un foco clínico evidente,
también tiene que ser considerado un neutropénico. Es una urgencia en infectología. Acá tenemos que actuar rápido, no podemos decir, bueno, mañana cuando llegue el médico de cabecera, o charlo con el infectólogo, esto tenemos que resolverlo ahí, donde estemos, en la guardia, en el momento que nos encontremos con el paciente. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? Por supuesto, un examen clínico bien completo, estudios de laboratorio, todos los cultivos que sean posibles, básicamente el hemocultivo, cultivo de catéteres, el paciente tiene una vía central, urocultivos en caso de que haya obviamente síntomas urinarios, y la evaluación del riesgo. Hay distintos scores que nos permiten determinar cuál es el riesgo de un paciente neutropénico febril. El más utilizado es el MASC, que determina la asignación de puntos ante distintas situaciones, y un puntaje inferior a 21 nos coloca en la situación de que es un paciente que hay que tener en cuenta la posibilidad de iniciar un tratamiento empírico. Si el paciente está bien, no es una neutropenia tan marcada, y que podemos manejar, se puede manejar por vía oral, con amoxiclavulánico y quinolonas, según unas recomendaciones de la Sociedad de Infectología, o en el paciente que tiene más compromiso, que ya tiene un score más elevado, etcétera, etcétera, el riesgo es más severo y tenemos que tratarlo con buena carga de antibióticos, básicamente orientados a los bacilos gram negativos, que son los que nos pueden poner en riesgo la situación. En general usamos efepime, piperacilina tazobactam o imipenem. En general solos o combinados según la situación clínica, con aminoglucósido, con coligil, con vancomicina, que no se prefiere siempre, pero en algunas situaciones vamos a tener que utilizarlo. Por ejemplo, en infecciones de presentación severa o sepsis graves, generalmente conviene escalar en el tratamiento antibiótico. Y por supuesto adecuar siempre todo al patrón de resistencia, no solo del país, sino de la institución. No es lo mismo el Hospital Múnich, el alemán o el italiano, ¿no? En cada lugar, incluso señalo más, en distintos servicios del mismo hospital puede haber distintas etiologías, así que tener en cuenta esa situación. Tenemos la obligación de saber cuáles son los gérmenes que predominan en nuestro servicio, no solo en nuestro hospital, en nuestro servicio. Bueno, ¿y cómo seguir? Hicimos el tratamiento empírico, diagnosticamos neutropenia febril, diagnosticamos o catalogamos el riesgo, estratificamos el riesgo y le pusimos un tratamiento empírico. Si el paciente evoluciona bien, responde al tratamiento empírico, recibo los resultados de los cultivos, bueno, es más fácil. Descalo lo más que puedo, le paso vía oral, le simplifico el tratamiento lo más que puedo. Si por el contrario el paciente no responde o no encuentra la causa de la infección, posiblemente tendrá que hacer una nueva evaluación clínica, una nueva evaluación microbiológica, nuevos estudios por imágenes, posiblemente ajustar el tratamiento antibiótico, ver cómo sigue con la neutropenia. Eso lo estaré viendo con el equipo, ¿no? Con los hematólogos, y tal vez considerar el inicio ya ahora, o en un periodo de 24 o 48 horas, del tratamiento antifúngico con anfotericina liposomal o capofunquina, según la situación. Bueno, y tenemos que prevenirlo, no solamente tratarlo como vimos, sino tratar de anticiparnos a la situación con las vacunas. Yo tengo que considerar la situación del paciente para plantear estrategias de vacunas. En los pacientes inmunocomprometidos, el periodo de mayor inmunosupresión varía según, obviamente, el tipo de inmunocompromiso. En el caso de neoplasias, puede extenderse desde el inicio de la quimioterapia hasta 3 o 12 meses luego del último ciclo de quimioterapia. 3 a 12 meses, puede estar un año inmunosuprimido en el cual no voy a poder administrar de vacunas a virus vivo, y además las vacunas que le den posiblemente tengan una menor respuesta. Vacunar, si tengo posibilidad, por ejemplo, antes de iniciar un tratamiento inmunosupresor, una quimioterapia, plantear con el equipo de infectología todo el plan de vacunas.
antes del inicio. Para las vacunas inactivadas 14 días, para las vacunas a gérmenes vivos por lo menos 4 semanas. Y luego de finalizado el periodo de mayor inmunosupresión para obtener la mejor respuesta a la vacuna. Si se vacuna durante el tratamiento, sí, pero tener en cuenta que esa respuesta va a ser seguramente insuficiente y tal vez tenga que mejorarla y repetir las dosis de la vacuna. En el paciente oncohematológico que están bajo quimioterapia, el periodo de mayor inmunosupresión, como dijimos, va de 3 meses de iniciada hasta 1 año de terminada. Considerar cuál es la enfermedad de base y cuál es la quimioterapia utilizada. Y en los pacientes con anticuerpos, tratados con anticuerpos monoclonales, la respuesta puede ser débil hasta por lo menos 12 meses. En los pacientes inmunocomprometidos, tener en cuenta que no voy a poder utilizar vacunas a virus vivos o a gérmenes vivos, como la BCG, la vacuna contra fiebre amarilla, la vacuna contra dengue, vacunas contra herpes zóster, sarampión, rubiola, parotiditis, varicela y polio. Esas tengo que tener presente que no las voy a poder utilizar. Las otras no hay problema, las que son a virus muertos o partículas, o la del neumococo, etcétera, no voy a tener inconveniente. Bueno, acá tenemos un gráfico con las distintas vacunas, queda a disposición, pero no voy a entrar en detalles, y no olvidarnos de la vacunación de los convivientes. Pues yo puedo proteger al paciente, puedo cuidarlo, pero tengo que cuidarlo en su entorno, en su hogar. Los convivientes de una persona inmunosuprimida tienen que tener completo su esquema de vacuna. Tengo que buscar ese esquema de vacuna y convencerme o conversar con los familiares para que todos cumplan las vacunas del calendario, por supuesto. Ver el tema del dengue, que ahora está tan en boga, seguramente voy a tener que vacunarlos contra el dengue. Ver vacunas de hepatitis A y B, de sarampión y de varicela. No puedo darles vacunas que estén contraindicadas como la de la Sabin, que ya no se utiliza más la Sabin oral dentro de los esquemas. Los que tengan acceso en el CISA podemos encontrar la historia de vacunación de las personas, no totalmente porque desde 2017-18, pero bueno, afortunadamente estamos en una transición de pasar a un registro online de las vacunas y vamos a poder tener con el tiempo el registro de toda la gente, pero todavía no es para todos. Los que tenemos algunos años más no figuran todas nuestras vacunas más allá del 2017. Así que, bueno, esto es el rápido vistazo que quería darles de las infecciones inmunocomprometidas. Son situaciones críticas que obligan a un trabajo, como decíamos, multidisciplinario, en el cual todos tenemos que trabajar para que los pacientes estén más cuidados y tratados adecuada y rápidamente. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario en esto? Bueno, este cuadro, ¿quién es el autor de este cuadro? Dice ahí, pero este es de Picasso. Yo lo vi en Barcelona hace varios años y me llamó la atención, me impactó. Picasso, yo no soy el experto en arte, pero Picasso uno lo asocia con las formas más modernas, más transgresoras. Este es un cuadro clásico y fue realmente en el Museo Picasso en Barcelona y me dejó anonadado y lo pongo en muchas de las clases que doy.